La montaña no había cambiado. Las rocas seguían siendo grises y el viento del norte seguía cortando la piel como cuchillas de hielo. Pero el hombre que caminaba contra el viento se había cambiado. Habían pasado 3 años. O, como Elías prefería contarlos, 3 inviernos sin probar una gota de alcohol. Elías clavó la horca en el heno con un gruñido de esfuerzo. Sus manos, que antaño temblaban tanto que no podían sostener un vaso sin derramar el contenido, ahora estaban firmes. La piel de sus dedos se había endurecido, cubierta de callosidades gruesas como la corteza de un roble viejo. Ya no eran manos de mendigo, eran manos de trabajador. «Elías», gritó una voz desde el porche de la casa principal. Era Anselmo. El viejo granjero, con sus 73 años a cuestas, lo observaba mientras fumaba su pipa. Anselmo no era hombre de muchas palabras ni de regalar nada. Elías vivía en una pequeña cabaña de herramientas reconvertida en el límite de su propiedad, y pagaba cada día de su estancia y cada bocado de pasto que comía el caballo con sudor. Limpiaba los establos, reparaba las cercas que el ganado rompía y cargaba los fardos que la espalda de Anselmo ya no toleraba. «Voy, Anselmo», respondió Elías, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa de franela desgastada. A pesar de tener 53 años, Elías se sentía más vivo que a los 40. El trabajo físico había quemado la grasa rancia del alcohol y había dejado un cuerpo enjuto, fibroso y resistente. Caminó hacia el pequeño establo que había construido él mismo con madera recuperada. Allí, en la penumbra fresca, estaba su motivo para vivir. Lucero levantó la cabeza al oír los pasos. Ya no era el potrillo torpe y huesudo que había rescatado de la basura. Ahora era un semental joven, una criatura de una belleza que dolía mirar. Su pelaje había cambiado, ya no era simplemente blanco. Tenía un brillo metálico, un resplandor dorado y perlado que atrapaba la poca luz que entraba por las rendijas de madera. Elías entró y depositó el heno fresco en el comedero. «Come, muchacho», susurró Elías, acariciando el cuello musculoso del animal. «Es alfalfa de primera. Anselmo dice que es demasiado cara, pero tú no vas a comer paja seca». Elías se sentó en un taburete viejo mientras el caballo masticaba con tranquilidad. Él mismo cenaría esa noche sopa de verduras aguada y un trozo de pan duro, como casi todos los días. Todo lo que ganaba haciendo trabajos extra en las granjas vecinas se iba en suplementos, en el cuidado de los cascos y en asegurar que Lucero tuviera la vida de un príncipe. Miró sus botas gastadas, manchadas de barro y estiércol. No tenía dinero. No tenía casa propia. Para el mundo, seguía siendo un nadie. Pero cuando miraba a ese caballo, cuando veía cómo el animal confiaba ciegamente en él, Elías sentía algo que el dinero de Rodrigo Valdemar nunca podría comprar. Dignidad. «Dicen que el invierno viene fuerte este año», le dijo al caballo, como si éste pudiera entenderle. «Pero no te preocupes. Mientras me queden fuerzas en estos brazos, a ti no te faltará abrigo». Elías se levantó y salió al prado al atardecer. El sol se estaba poniendo, bañando el valle en una luz dorada. Lucero salió tras él, trotando con esa elegancia flotante típica de su raza, brillando como una joya viviente contra el paisaje rústico. Elías se apoyó en la cerca, observándolo. Sabía que esa paz era frágil. Sabía que un animal así no podía esconderse para siempre en una granja perdida. Pero por ahora, en el silencio del tercer invierno, eran libres. Con el paso de las estaciones, Lucero se había transformado en algo que desafiaba la lógica de aquel valle gris y polvoriento. No era solo un caballo sano, era un espectáculo óptico. Cuando el sol del mediodía golpeaba su lomo, su pelaje no absorbía la luz como el de los caballos de tiro de los vecinos. La reflejaba. Un resplandor metálico, entre el oro pálido y el nácar, emanaba de su cuerpo, creando un halo casi irreal a su alrededor. En el pueblo, los murmullos empezaron a correr como la pólvora. «Es brujería», decían las viejas al persignarse cuando Elías bajaba al animal a beber al arroyo. «Lo pintan», acusaban los granjeros envidiosos en la taberna. «Ese vagabundo le echa aceite o pintura dorada para dárselas de importante». Anselmo, preocupado, se lo advirtió una noche mientras cenaban. «La gente habla, Elías. Dicen que tienes un animal encantado o robado de un circo. La envidia tiene el sueño ligero en estos pueblos». Pero Elías no prestaba atención a los chismes. Su mente estaba ocupada en algo más profundo. Durante las largas noches de invierno, mientras el viento aullaba fuera, Elías se sentaba bajo la luz temblorosa de una vela a leer.
Anselmo le había permitido rebuscar en el desván, donde encontró una caja con viejos manuales de veterinaria y cría caballar que pertenecieron a su abuelo. Elías leía con la voracidad de quien ha pasado años con el cerebro dormido por el alcohol. Subrayaba palabras, buscaba términos, estudiaba anatomía. Y fue allí, en una página amarillenta de una enciclopedia ecuestre, donde encontró la respuesta. No es magia, Anselmo, dijo Elías una tarde, cerrando el libro de golpe con satisfacción. Es física. Elías llevó al viejo granjero al establo. Tomó un cepillo de cerdas suaves y comenzó a pasarlo rítmicamente por el cuello de Lucero. Mira esto. La raza acalteque es una de las más antiguas del mundo. Se criaron en desiertos, bajo un sol implacable. Elías arrancó con delicadeza un solo pelo suelto de la crin del caballo y lo sostuvo al trasluz, donde entraba un rayo de sol. La estructura de su pelo es diferente a la de cualquier otro caballo. La médula, el centro del pelo, es transparente o está ausente. Actúa como un prisma de fibra óptica. La luz entra, se refracta y sale disparada de nuevo. Anselmo miró al animal, luego a Elías. ¿Fibra óptica? Hablas como un profesor, no como un peón de granja. Elías sonrió, una sonrisa tranquila y orgullosa. Este animal es una obra maestra de la ingeniería natural, Anselmo. Su brillo es su defensa contra el calor del desierto, un espejo para no quemarse. Valdemar lo quería porque brillaba como una moneda de oro. Yo lo cuido porque entiendo el milagro biológico que es. Elías volvió a cepillar al animal. No usaba aceites ni trucos. Solo limpieza, buena comida y respeto por la genética. Para Elías, saber la verdad científica no le quitaba encanto al animal. Al contrario, lo hacía más sagrado. No era un capricho de los dioses, era la perfección de la evolución. Y él, un hombre que había tocado fondo, tenía el privilegio de ser el guardián de esa perfección. Que hablen en el pueblo, murmuró Elías, apoyando la frente en el flanco cálido y metálico de Lucero. Que digan que es magia. Nosotros sabemos la verdad, ¿verdad, chico? Somos solo biología resistiendo a la intemperie. El verano llegó al valle con una violencia silenciosa. No hubo tormentas ni vientos, solo un calor aplastante que descendió sobre las montañas y se estancó allí, convirtiendo el aire en algo sólido y difícil de respirar. La hierba, que semanas antes había sido de un verde vibrante, se tornó amarilla y quebradiza, crujiendo bajo las botas como huesos de pájaro. Las moscas zumbaban con una insistencia perezosa, y el arroyo que cruzaba la propiedad de Anselmo se redujo a un hilo de agua turbia que apenas lograba abrirse paso entre las piedras recalentadas por el sol. Para Elías, el calor traía malos recuerdos. Le recordaba a los veranos en la ciudad, al asfalto derritiéndose bajo los puentes, al olor a basura fermentada y a la sed insaciable que solo el vino barato lograba calmar momentáneamente. Pero ahora la sed era diferente. Ahora, su preocupación no era su propia garganta, sino los abrevaderos de los animales. Aquella mañana, el silencio en el establo fue el primer aviso. Normalmente, el amanecer venía acompañado por el sonido rítmico de los cascos de Lucero golpeando la madera de la puerta, impaciente por salir al prado, y por ese relincho agudo y vital que servía de despertador para toda la granja. Pero ese día, solo hubo silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de presagios. Elías dejó su taza de café a medio terminar en el porche y caminó rápido hacia el establo. Al abrir la puerta, el aire caliente del interior le golpeó el rostro con un olor que reconoció al instante, un olor que ningún libro de veterinaria necesitaba describir, el olor a enfermedad. Un aroma dulzón, a paja húmeda y sudor rancio. ¿Lucero?, llamó, con la voz tensa. El animal estaba en la esquina más oscura del box. No levantó la cabeza. El imponente semental acalteque, que solía brillar como una estatua de oro bruñido, parecía haber encogido. Su pelaje estaba opaco, apelmazado en remolinos oscuros de sudor frío. Tenía la cabeza baja, casi tocando el suelo, y sus flancos se movían con una rapidez alarmante, como fuelles rotos intentando aspirar un aire que no era suficiente. Elías entró en el box sin pensar en su propia seguridad, ignorando la regla básica de nunca acercarse bruscamente a un animal asustado o herido. Se arrodilló junto al cuello del caballo y puso su mano sobre la piel. Ardían. No era simplemente calor. Era un incendio bajo la piel. Tranquilo, chico, tranquilo, estoy aquí, susurró Elías. Su mano, callosa y dura por el trabajo, temblaba ligeramente al acariciar las orejas del animal, que estaban gachas y frías,
un contraste terrible con el calor del cuerpo. Lucero giró levemente la cabeza. Sus ojos, esos ojos de un azul eléctrico que solían mirar el mundo con una arrogancia real, estaban vidriosos, cubiertos por una película lechosa de agotamiento. Soltó un bufido ronco, seco, y cerró los párpados. Elías corrió hacia la casa principal. Anselmo, Anselmo, ven rápido. El viejo granjero llegó minutos después, ajustándose los tirantes, con la experiencia de décadas grabada en las arrugas de su rostro. No dijo nada al principio. Entró, observó, tocó las encías del caballo, que estaban pálidas, casi grises, y tomó la temperatura con un termómetro rectal que guardaba en un botiquín de metal oxidado. Esperaron en silencio. El único sonido era la respiración dificultosa de Lucero, un sonido rasposo que arañaba los nervios de Elías. Anselmo miró el termómetro y frunció el ceño. 41,5, murmuró. ¿Es fiebre alta, Elías? Muy alta. ¿Qué es? Preguntó Elías, sintiendo un nudo en el estómago que no sentía desde sus peores días de abstinencia. ¿Es un cólico? ¿Algo que comió? No, Anselmo negó con la cabeza, grave. Es el virus que anda rondando por el Valle Bajo. Le llaman la fiebre de los 3 días, pero a veces se complica. Afecta a los pulmones. Si fuera un caballo de tiro, te diría que le demos aspirina y esperemos. Pero este animal, Anselmo señaló la estructura fina y delicada de la calteque. Es pura sangre del desierto, Elías. No está hecho para estos virus de montaña. Su sistema es rápido para correr, pero frágil para esto. Se está deshidratando por minutos. Elías miró el cubo de agua intacto en la esquina. No quiere beber. Lo intenté antes de llamarte. Si no bebe, sus riñones fallarán antes de que caiga la noche, sentenció Anselmo con la brutal honestidad de la gente de campo. Necesita suero. Necesita antibióticos de amplio espectro para evitar la neumonía secundaria. Y necesita antipiréticos fuertes. Ya. Elías asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. Tengo algo de dinero guardado en la lata, bajo mi cama. ¿Puedo ir a la farmacia del pueblo? No te venderán eso sin receta, muchacho, le cortó Anselmo. Son medicamentos controlados. Y lo que yo tengo en el armario está caducado desde hace 2 años. La realidad cayó sobre Elías como una losa. Durante 3 años, había vivido en una burbuja de seguridad, escondido en los márgenes del mundo, invisible para la ley y para los hombres como Rodrigo Valdemar. Pero la enfermedad no respetaba fronteras ni escondites. Tengo que bajarlo, dijo Elías, más para sí mismo que para Anselmo. Si lo bajas al pueblo, la gente lo verá, advirtió el viejo, poniéndole una mano en el hombro. ¿Sabes lo que pasará? Un caballo así no pasa desapercibido. Es como pasear un diamante por un barrio de chabolas. Alguien hablará. Y si alguien habla, ese demonio de la ciudad se enterará. Elías miró a Lucero. El caballo se tambaleó y sus patas delanteras se doblaron. Con un gemido sordo, el animal se dejó caer sobre la paja, exhausto. Ya ni siquiera tenía fuerzas para mantenerse en pie. Ver a una criatura tan poderosa reducida a un montón de huesos temblorosos rompió algo dentro de Elías. Corrió a su cabaña y volcó la lata de café donde guardaba sus ahorros. Monedas de poco valor y billetes arrugados y sucios de heno cayeron sobre la mesa de madera astillada. Contó frenéticamente. 140 euros. 3 años de sudor, de limpiar estiércol ajeno, de reparar vallas bajo la lluvia y el sol. 140 euros. Sabía que la consulta de urgencia, el transporte, porque Lucero no podía caminar hasta allá, y los medicamentos costarían el triple. Pero no importaba. Ofrecería su trabajo. Ofrecería su reloj. Ofrecería su propia sangre si hacía falta. Pero el dinero no era el mayor precio a pagar. El precio era el anonimato. Elías volvió al establo. Se sentó en la paja junto a la cabeza de Lucero y levantó el cuello del caballo para apoyarlo en su regazo. El animal pesaba, un peso muerto y caliente. Elías le acarició la estrella blanca en la frente, húmeda de sudor. Escúchame, compañero, le susurró al oído del caballo, con la voz quebrada. Te prometí que nadie te volvería a hacer daño. Te prometí que seríamos libres. Lucero abrió un ojo. El azul eléctrico estaba apagado, pero hubo un destello de reconocimiento. Un suave empujón con el hocico contra el pecho de Elías. Si bajamos ahí, puede que te encuentren, continuó Elías, las lágrimas de impotencia quemándole los ojos. Puede que Valdemar venga.
Puede que te lleven lejos de mí, a una jaula de oro donde nunca más te dejen correr por el barro. Elías cerró los ojos, imaginando el futuro. Imaginó a los abogados, la policía, la soledad de volver a ser un vagabundo sin propósito. El miedo era paralizante. Pero entonces sintió el calor febril del animal, el ritmo irregular de su corazón contra su propio pecho. Si se quedaban, mantendría su secreto, pero perdería a su amigo para siempre. Lucero moriría esa noche en la oscuridad del establo, libre pero muerto. Si bajaban, perdería su libertad, pero Lucero tendría una oportunidad de vivir. Elías abrió los ojos. La decisión estaba tomada. No había egoísmo en el amor verdadero. El amor era, ante todo, la preservación del otro, incluso a costa de uno mismo. Prefiero que vivas en una jaula a que mueras en mis brazos, dijo Elías, secándose las lágrimas con rabia. Se levantó y miró a Anselmo, que esperaba en la puerta con el rostro sombrío. Prepara la camioneta vieja, Anselmo, ordenó Elías con una voz que ya no temblaba, una voz de mando que surgía de la desesperación. Vamos a llevarlo a la clínica. Y si alguien pregunta, que pregunten. Que miren. Me da igual. No voy a dejar que se muera. Anselmo asintió lentamente, con respeto. Voy a buscar las rampas. Va a ser difícil subirlo. Mientras el viejo salía, Elías buscó el ronzal de cuero, el único lujo que le había comprado al caballo en 3 años. Lo ajustó con suavidad sobre la cabeza del animal. Vamos, Lucero. Arriba, le instó, tirando con suavidad pero con firmeza. Tienes que levantarte. Una vez más. Solo una vez más. Hazlo por mí. El caballo resopló, luchando contra la gravedad y la fiebre. Elías puso su hombro bajo el cuello del animal y empujó, gruñendo por el esfuerzo, mezclando su sudor con el del caballo. Con un esfuerzo titánico, las patas temblorosas de Lucero encontraron tracción en la paja y el animal se alzó, oscilante pero vivo. Elías lo guió hacia la luz cegadora del mediodía. El sol golpeó el pelaje metálico, que incluso sucio y enfermo, lanzó un destello dorado al mundo. Era el momento de salir de las sombras. Era el momento de pagar el precio de la vida. El descenso al pueblo fue una tortura lenta y ruidosa. La vieja camioneta de Anselmo, un vehículo que parecía mantenerse unido solo por óxido y voluntad divina, tosió humo negro y murió definitivamente a 3 manzanas de la clínica veterinaria. El radiador siseó como una serpiente furiosa, liberando una nube de vapor blanco que se disolvió en el aire caluroso de la tarde. Elías golpeó el volante con frustración. Ahora no, por favor, ahora no, murmuró. Miró por el retrovisor. En el remolque abierto, Lucero tenía la cabeza baja, respirando con dificultad. El calor del asfalto urbano subía en ondas visibles, distorsionando el aire. No podían esperar a una grúa. Cada minuto que el caballo pasaba bajo ese sol, con la fiebre quemándole la sangre, era un minuto menos de vida. Vamos a tener que caminar, dijo Elías, bajando del vehículo. Anselmo, que conducía, se secó el sudor con un pañuelo sucio. Yo me quedo con la camioneta para que no se la lleve la policía. Tú ve. Es recto por la avenida principal. No te detengas, Elías. No mires a nadie. Elías bajó la rampa metálica. El estruendo del metal contra el asfalto resonó en la calle como un disparo. Cuando sacó a Lucero, el caballo tropezó al pisar el suelo duro y negro de la ciudad. Sus cascos, acostumbrados a la tierra blanda y la hierba, resbalaron peligrosamente. Despacio, chico. Apóyate en mí. Comenzaron a caminar. Y entonces, el mundo se detuvo. La avenida estaba concurrida. Era hora punta. Gente saliendo de oficinas, coches pitando, autobuses frenando. El ruido era ensordecedor para un animal que había vivido 3 años en el silencio monástico de la montaña. Lucero se tensó, sus ojos azules girando en las cuencas con pánico, pero estaba demasiado débil para encabritarse. Lo que detuvo el tráfico no fue el caballo en sí, sino el contraste. Allí iba Elías, un hombre de 53 años con la ropa manchada de estiércol y grasa, con botas de trabajo rotas y el pelo gris cortado a tijeretazos irregulares. Un hombre que, a los ojos de la ciudad, era invisible, un residuo social. Y a su lado, atado con una simple cuerda de cáñamo, caminaba una criatura de leyenda. A pesar de la enfermedad, a pesar del sudor que oscurecía su piel, el pelaje de la calteque reaccionó a la luz del sol urbano y a los reflejos de los escaparates. Brillaba. Destellaba con un tono dorado metálico, casi iridiscente,
como si estuviera hecho de oro líquido vertido sobre músculos de acero. Elías sintió las miradas físicamente, como si fueran picaduras de avispa. «Mira eso», escuchó a una mujer exclamar. «¿Es real?», preguntó un niño, señalando desde una parada de autobús. Graba eso», ordenó un adolescente a otro, levantando sus teléfonos móviles. Elías bajó la cabeza, clavando la barbilla en el pecho. Odiaba esto. Odiaba volver a ser el centro de atención, odiaba sentirse juzgado. Quería gritarles que dejaran de mirar, que el animal se estaba muriendo, que esto no era un desfile de circo. Pero sabía que cualquier reacción agresiva solo empeoraría las cosas. Se concentró en sus botas y en el sonido rítmico y arrastrado de los cascos de Lucero. Clac, clac, clac. Llegaron a la clínica veterinaria San Jorge. Era un edificio moderno, con puertas automáticas de cristal y un cartel luminoso impecable. Elías ató a Lucero en un poste a la sombra, fuera de la entrada, donde el aire acondicionado que escapaba del edificio le daría un poco de alivio. «Espérame aquí. Ya vuelvo». Al entrar, el silencio refrigerado de la sala de espera fue un choque térmico. Olía a limpio, a lavanda y desinfectante caro. En las sillas de diseño había dos señoras bien vestidas con gatos en transportines de marca y un hombre con un bulldog francés que llevaba un collar de diamantes falsos. Todas las cabezas se giraron hacia Elías. Su presencia allí era una ofensa olfativa y visual. Traía consigo el olor del campo, del sudor y de la desesperación. Se acercó al mostrador. La recepcionista, una joven con uniforme azul inmaculado, ni siquiera levantó la vista del ordenador al principio. «¿Tiene cita?». «Es una emergencia», dijo Elías, su voz ronca sonando demasiado fuerte en aquel lugar aséptico. «Tengo un caballo afuera. Tiene fiebre muy alta. No bebe». La chica levantó la vista, arrugando la nariz imperceptiblemente. «Señor, esta es una clínica privada para pequeños animales y equinos de competición. No atendemos», hizo un gesto vago hacia la ropa de Elías, «casos de caridad sin previo depósito. La consulta de urgencia son 80 euros. El tratamiento aparte». «Tengo dinero», dijo Elías rápidamente. Sacó de su bolsillo la bolsa de plástico donde llevaba sus ahorros y volcó el contenido sobre el mostrador de mármol blanco. Monedas de cobre, de euro, billetes de 5 y 10 arrugados y húmedos. El sonido del metal chocando contra la piedra fue patético. «Hay 140 euros. Es todo lo que tengo. Por favor. Se está muriendo». La recepcionista miró la pila de dinero sucio con incomodidad. «Voy a llamar al doctor Aranda». Minutos después, salió el veterinario. El doctor Aranda era un hombre alto, de unos 40 años, con gafas de montura fina y una bata tan blanca que hacía daño a los ojos. Miró a Elías con escepticismo profesional. «¿Dónde está el animal?». Salieron a la calle. Cuando Aranda vio a Lucero, se detuvo en seco. Sus ojos de experto recorrieron la anatomía del caballo, el cuello largo y fino, la estructura ósea delicada, la piel fina y sobre todo, ese brillo inconfundible. «Dios santo», murmuró Aranda, olvidando por un segundo su arrogancia. «Es una calteque. Un perlino». Se acercó y examinó al caballo rápidamente. Levantó el belfo, tocó el cuello, escuchó el corazón. «Está deshidratado, taquicárdico y con fiebre de 41. Necesita catéter, 5 litros de eringue lactato, Flunixin para la fiebre y un ciclo de antibióticos intravenosos ahora mismo. O no pasa de esta noche». «Hágalo», suplicó Elías. «Por favor». Aranda se volvió hacia Elías, cruzándose de brazos. La admiración por el caballo desapareció, reemplazada por la frialdad del negocio. «El tratamiento inicial, más la estancia de observación de esta noche, son 450 euros. Mínimo. Y eso si no surgen complicaciones». Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Tengo 140. Puedo trabajar. Sé limpiar cuadras. Sé reparar vallas. Vendré todos los días durante un mes. Haré lo que sea». Aranda negó con la cabeza, suspirando con impaciencia. «No necesito mozos de cuadra, necesito pagar mis facturas. Esto es un negocio, amigo. Si no puede pagar, le sugiero que llame al servicio municipal. Ellos vendrán con un camión, y bueno, probablemente lo sacrifiquen dada su condición para evitarle sufrimiento». «Sacrificarlo». La palabra golpeó a Elías como un puñetazo físico. Elías miró a Lucero. El caballo tenía los ojos cerrados, la cabeza baja,
confiando totalmente en que el humano a su lado lo salvaría. 3 años de confianza. 3 años de compartir el frío y el hambre. Elías tragó saliva. Su mano derecha fue instintivamente a su muñeca izquierda. Allí, bajo la manga sucia de la camisa de franela, había un objeto que no encajaba con el resto de su apariencia. Un reloj. Era viejo. Un Omega Seamaster automático de los años 70, con la esfera ligeramente rayada pero el mecanismo intacto. Era lo único que Elías había conservado de su vida anterior, de cuando tenía un nombre, una familia y un futuro. Había pasado hambre antes que venderlo. Había dormido en la nieve antes que empeñarlo. Era su ancla con la humanidad, el recuerdo de su padre. Se desabrochó la correa de cuero desgastado. Su muñeca quedó desnuda, mostrando una franja de piel pálida donde el sol no había tocado en años. «Tome», dijo Elías, extendiendo el reloj con mano temblorosa. «Es auténtico. Era de mi padre. Vale más de 500 euros. Vale más de 1000». Aranda miró el reloj, luego a Elías. Vio la desesperación pura en los ojos del hombre. No había engaño allí, solo un amor devastador por la bestia que tenía al lado. El veterinario tomó el reloj. Sintió el peso del acero y la historia. Lo examinó brevemente y lo guardó en el bolsillo de su bata. «Está bien», dijo Aranda, su voz un poco menos dura, tal vez avergonzado por la transacción. «Metámoslo adentro». Sala 2. Elías soltó el aire que había estado conteniendo. «Gracias». Mientras guiaban a Lucero hacia el interior de la clínica, un grupo de curiosos se había acumulado en la acera. Teléfonos en alto, flashes disparándose. Nadie ayudó, pero todos documentaron. Entre ellos, un joven con una cámara reflex profesional disparaba en ráfaga. El objetivo capturó el momento exacto. Elías, sucio, con lágrimas de alivio surcando la mugre de sus mejillas, besando la frente del caballo dorado antes de cruzar el umbral de cristal. Elías no lo sabía, pero acababa de vender su pasado para salvar su futuro. Y el mundo entero estaba a punto de ser testigo. La sala de espera de la clínica San Jorge se vació al caer la noche. El aire acondicionado zumbaba con una monotonía hipnótica, y las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, bañando el espacio en un blanco estéril y frío. Elías estaba sentado en una silla de plástico rígido, con la espalda encorvada y los codos apoyados en las rodillas. Sus manos, todavía manchadas de tierra y grasa de la camioneta, colgaban inertes. No se había movido en 4 horas. Dentro, al otro lado de las puertas batientes, Lucero estaba conectado a una vía intravenosa. El doctor Aranda había salido una vez, brevemente, para decir que la fiebre había bajado medio grado y que el caballo estaba bebiendo agua por sí mismo. Esa pequeña noticia fue suficiente para que Elías pudiera volver a respirar, aunque el nudo en su estómago, mezcla de hambre, miedo y la extraña sensación de su muñeca desnuda sin el reloj, no desaparecía. Elías cerró los ojos. Se sentía pequeño. Se sentía expuesto. Bajar a la ciudad había sido como caminar desnudo por un campo de ortigas. Había olvidado lo cruel que podía ser el mundo civilizado, como las miradas de la gente no te tocaban, sino que te atravesaban, juzgándote y descartándote en una fracción de segundo. No sabía que, mientras él dormitaba en esa silla incómoda, el juicio del mundo estaba cambiando de veredicto a la velocidad de la luz. A 3 calles de allí, en un café con wifi gratuito y olor a granos tostados, Marcos, el joven fotógrafo freelance, descargaba su tarjeta de memoria en un portátil lleno de pegatinas. Marcos solía cubrir eventos locales aburridos, inauguraciones de supermercados, ferias agrícolas, algún accidente de tráfico menor. Pagaban mal y tarde. Pero esa tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, había visto algo que le hizo detenerse en seco. No era solo el caballo. Sí, el caballo era espectacular, una criatura que parecía salida de una película de fantasía con ese brillo metálico absurdo. Pero Marcos, que tenía buen ojo para la narrativa visual, vio más allá del animal. Vio al hombre. En la pantalla de su ordenador, la foto número 047 cobró vida en alta resolución. La imagen era brutal. El fondo era el gris desenfocado y sucio de la ciudad, hormigón, un cartel de publicidad roto, el reflejo frío de la clínica veterinaria. En el centro, la composición era un estudio de contrastes. Elías, con su camisa de franela a cuadros desgarrada en el codo, su pelo gris revuelto y esa barba de 3 días que gritaba pobreza, tenía la frente apoyada contra el cuello del animal.
Sus ojos estaban cerrados, y una lágrima limpia había dejado un surco en la suciedad de su mejilla. Su mano, una garra callosa y oscura, acariciaba la seda dorada del pelaje del caballo con una delicadeza infinita. Y el caballo miraba hacia la cámara, o hacia el vacío, con un ojo azul eléctrico, nublado por la fiebre pero lleno de una confianza absoluta en el humano que lo sostenía. Era una Pietà moderna y rural. Era la imagen perfecta de la lealtad en medio de la miseria. Marco sintió ese hormigueo en la nuca que solo sentía cuando tenía oro entre las manos. No la vendió al periódico local. Sabía que el editor la pondría en la página 6, en blanco y negro, junto a los obituarios. Esta foto merecía más. Abrió su cuenta de Instagram y Twitter. Subió la foto sin filtros. El realismo crudo era su mejor filtro. Tituló la imagen, El misterio del páramo. ¿Quién es el guardián del caballo de oro? Visto hoy en la clínica San Jorge. El hombre vendió su reloj para pagar el tratamiento. La lealtad no tiene precio. Pulsó publicar. Eran las 8:15. A las 10, Elías se despertó con el sonido de la puerta de la clínica abriéndose. Entró una chica joven, con el pelo teñido de azul y un teléfono en la mano. Miró alrededor, vio a Elías en la esquina y sus ojos se abrieron como platos. «Es él», susurró, escribiendo frenéticamente en su móvil. Elías se tensó. ¿Había hecho algo malo? ¿La policía? Pero la chica no llamó a la policía. Se acercó con timidez. «Perdone, señor», dijo. Su tono era respetuoso, casi reverencial. ¿Es usted el de la foto? ¿Qué foto?, preguntó Elías, con la voz ronca. La chica giró la pantalla de su teléfono. Elías vio la imagen. Se vio a sí mismo, vulnerable, roto, amando a su caballo. Le dio vergüenza. Se vio viejo y sucio. Pero entonces vio los números debajo de la foto. 15.400 me gusta. 3.200 compartidos. ¿Qué es esto?, preguntó, sin entender. Está en todas partes, dijo la chica, emocionada. En Twitter es tendencia local. La gente está preguntando quién es usted. Dicen que es precioso. Dicen que leyó un comentario. Ojalá alguien me quisiera como ese hombre quiere a su caballo. Elías negó con la cabeza, abrumado. Solo quiero que se cure. No quiero esto. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez entraron dos personas más. Un hombre con una bolsa de comida rápida y una mujer con una manta. Vimos la publicación, dijo el hombre. Decía que estaba aquí esperando. Pensamos que tendría hambre. Le dejaron una hamburguesa y un café caliente en la silla de al lado. Elías los miró, atónito. Llevaba 3 años siendo invisible, siendo ese vagabundo que vive con Anselmo. Y de repente, por una foto en una pantalla, era un ser humano otra vez. El teléfono de la clínica sonó. La recepcionista nocturna, que había relevado a la chica antipática de la tarde, contestó con cara de confusión. ¿Clínica San Jorge? Sí, está aquí. ¿Una donación? No, no puedo aceptar pagos por teléfono sin... Esperen. Colgó y miró a Elías. Era una mujer de Madrid. Quería pagar la factura del caballo. Y hay 3 correos electrónicos preguntando por el número de cuenta de la clínica. Elías sintió un mareo. El mundo se había vuelto loco. No necesito caridad, murmuró, su orgullo herido. Pagué con mi reloj. Señor, dijo la recepcionista con suavidad, el doctor Aranda dejó dicho que el reloj cubre el tratamiento básico. Pero la gente quiere ayudar. Dicen que el caballo es un milagro. El milagro no era el caballo, pensó Elías. El milagro era que, por primera vez, la curiosidad de la gente no era morbosa, sino compasiva. Pero también era peligrosa. A medianoche, Marcos, el fotógrafo, llegó a la clínica. Oye, amigo, le dijo a Elías, sentándose a una distancia prudente. Soy el que hizo la foto. Perdona si te molesté, pero, tienes que ver esto. Le mostró su móvil. Los comentarios se contaban por miles. Pero había uno, destacado por el algoritmo, que heló la sangre de Elías. Un usuario llamado @ecusgenetics_lab había comentado, interesante fenotipo. Esa capa perlino metálica con doble dilución es extremadamente rara. Coincide con la línea genética perdida del semental acalteque, viento del este. ¿Dónde se ha tomado esta foto? Elías supo entonces que el tiempo se había acabado. La fama viral era una espada de doble filo.
Le había traído hamburguesas y mantas, sí. Pero también había encendido un faro gigantesco en medio de la oscuridad, señalando exactamente dónde estaba el tesoro que había estado escondiendo. Se levantó de golpe. Tengo que ver al caballo. Entró en la zona de hospitalización ignorando las protestas de la recepcionista. Lucero estaba de pie. Débil, sí, pero de pie. La fiebre había remitido gracias a los medicamentos. El animal giró la cabeza y relinchó suavemente al ver a Elías. Elías abrazó el cuello del caballo, sintiendo el olor a desinfectante tapando el olor a campo. «Nos han encontrado, Lucero», susurró. «Mañana, cuando salga el sol, esto va a dejar de ser una historia bonita de internet. Mañana vendrán los lobos de verdad». Elías no durmió esa noche. Se quedó sentado junto al box, vigilando la puerta, escuchando el zumbido de su propia fama creciendo ahí fuera, una tormenta digital que traería consigo nubes negras muy reales. La fiebre del verano había pasado, pero la verdadera enfermedad, la codicia humana, acababa de ser inoculada. A 500 kilómetros del valle, en el distrito financiero de la capital, el aire no olía a heno ni a estiércol. Olía a ozono, a café de máquina de alta gama y a ese aroma imperceptible pero omnipresente del dinero viejo. Rodrigo Valdemar estaba de pie frente al ventanal de su despacho en la planta 42. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de circuitos gris y ordenado. Le gustaba esa vista. Le hacía sentir que el caos del mundo era algo controlable, algo que se podía comprar, vender o reestructurar. Sin embargo, lo que tenía en la pantalla de su tableta era caos puro. ¿Me está diciendo que esto es real?, preguntó Valdemar, sin girarse. A sus espaldas, sentado en uno de los sillones de cuero negro, estaba el doctor Arís, su genetista principal, un hombre calvo y nervioso que jugueteaba con sus gafas. Las probabilidades de que sea una coincidencia son astronómicas, señor Valdemar. He pasado la imagen por el software de reconocimiento fenotípico. La estructura ósea, la inserción del cuello y sobre todo, esa capa. Valdemar se giró y dejó la tableta sobre el escritorio de caoba. En la pantalla brillaba la foto viral, Elías, sucio y roto, abrazando al caballo dorado en la puerta de la clínica veterinaria. «Es una calteque», dijo Valdemar con desprecio. «Hay cientos de ellos en Rusia». «No como este», corrigió el genetista, poniéndose de pie y señalando la pantalla. «Fíjese en el brillo. Es un perlino con el gen CRIM en doble dilución. Y tiene los ojos azules. Señor, hace 3 años, usted dio la orden de deshacerse de la yegua 74. Estaba preñada del semental Viento del Este, un campeón olímpico que alquilamos por una fortuna. Pensamos que el potro moriría con ella». Valdemar miró la foto con nuevos ojos. Ya no veía un animal bonito ni una historia conmovedora de internet. Veía números. Veía una inversión que había dado por perdida regresando de entre los muertos con un valor exponencial. «¿Cuánto vale?», preguntó, yendo directo al grano. El doctor Arís tragó saliva. «Un potro así, con esa capa, esa genética y, curiosamente, la publicidad viral que está teniendo, podríamos estar hablando de ofertas iniciales de 2 a 3 millones de euros. Si se entrena para doma clásica, el precio se triplica. Es una joya biológica, Rodrigo. Es único. 3 millones. Valdemar soltó una risa seca, sin humor. Recordó la noche fría, el camión, la decisión rápida de no gastar dinero en una yegua con una pata rota. «Que se la coman los lobos», había dicho. ¡Qué ironía! Los lobos no se la habían comido. Un mendigo la había recogido. Pulsó el botón del intercomunicador. «Claudia, que suba el equipo legal. Ahora». Mientras tanto, en la granja de Anselmo, la mañana tenía un sabor agridulce. Lucero había vuelto a casa. El viaje de regreso había sido más fácil gracias a un vecino que, conmovido por la historia en redes sociales, les había prestado un remolque decente. El antibiótico estaba funcionando. La fiebre había remitido y el potro, aunque débil, ya picoteaba su heno con algo de su antiguo apetito voraz. Pero la paz se había roto. Desde el amanecer, el teléfono fijo de Anselmo no había dejado de sonar. Periodistas, curiosos, gente ofreciendo dinero, gente ofreciendo santuarios, y locos que decían hablar con los animales. Anselmo, finalmente, había desconectado el cable de la pared. Elías estaba en el prado, reparando un poste de la cerca. Trabajaba con una intensidad furiosa, intentando ignorar la sensación de fatalidad que le oprimía el pecho. «Deberías descansar»,
le dijo Anselmo, acercándose con 2 tazas de café. No has dormido en 2 días. Elías tomó la taza, sus manos temblando ligeramente. Si paro, pienso. Y si pienso, me vuelvo loco. Miró hacia el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Van a venir, Anselmo. Lo sé. Ese veterinario, Aranda, tiene mi reloj, pero tiene algo más peligroso. Tiene mis datos. Tuve que rellenar la ficha de ingreso. No has hecho nada ilegal, muchacho, dijo Anselmo, intentando sonar convencido. Salvaste al animal. Hay leyes sobre eso. Usucapión, creo que se llama. Si cuidas algo durante años, no funciona así con los ricos, cortó Elías con amargura. Para ellos, la ley es solo otra herramienta, como un martillo o una llave inglesa. La usan para apretar hasta que te rompes. El sonido de un motor interrumpió la conversación. No era el motor asmático de la camioneta de un vecino, ni el zumbido de un tractor. Era el ronroneo suave y potente de motores diésel de alta cilindrada. Elías y Anselmo miraron hacia la entrada. Una nube de polvo se levantaba en el camino. Primero apareció un coche patrulla de la Guardia Civil, con las luces azules girando en silencio. Detrás, una furgoneta negra de lunas tintadas, impecable, sin una mota de polvo, que parecía un tiburón nadando en un estanque de patos. Y cerrando la comitiva, un camión de transporte de caballos de lujo, plateado y enorme. Elías soltó el martillo. Cayó a la hierba con un golpe sordo. Ya están aquí, susurró. El convoy se detuvo frente a la verja de madera. Elías no corrió. No intentó huir. Sabía que no había dónde ir. Se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia ellos con la espalda recta. Anselmo le siguió, agarrando su bastón como si fuera un garrote. Del coche patrulla bajaron 2 agentes. Uno de ellos, un sargento con bigote y cara de pocos amigos, se ajustó el cinturón. De la furgoneta negra bajó un hombre joven, vestido con un traje azul marino que costaba más que toda la granja de Anselmo, portando un maletín de cuero. ¿Elías Varela?, preguntó el abogado, consultando un papel sin ni siquiera mirar a Elías a los ojos. Soy yo, dijo Elías. Su voz sonó tranquila, sorprendiéndole a él mismo. El abogado le tendió un sobre grueso con el membrete de Valdemar y Asociados, División Legal. Soy el representante legal del señor Rodrigo Valdemar, propietario de la yeguada Valdemar S.L. Esto es una orden judicial de incautación preventiva de activo biológico sustraído. Anselmo dio un paso adelante, furioso. ¿Sustraído? Este hombre lo salvó de morir congelado. Su jefe lo tiró como basura. El abogado miró a Anselmo con la indiferencia de quien mira a un perro que ladra. Eso lo decidirá un juez, señor. Mi cliente tiene los registros de ADN, la propiedad de la madre y la documentación que acredita que este animal, identificado provisionalmente como Lucero, es el potro nacido de la yegua 74, propiedad legal de mi cliente. Según el Código Civil, los frutos de un bien pertenecen al propietario del bien. No es un fruto, dijo Elías, apretando los dientes. Es un ser vivo. Para la ley, señor Varela, es una propiedad semoviente. Y usted está en posesión de propiedad robada o, en el mejor de los casos, apropiada indebidamente. El sargento de la Guardia Civil intervino, visiblemente incómodo. Mire, Elías. Tenemos una orden del juzgado número 4. Tienen derecho a llevarse al animal a un depósito judicial hasta que se aclare la titularidad. No complique las cosas. ¿Un depósito judicial?, preguntó Elías, mirando el camión plateado. ¿Ese es el depósito? Mis clientes han ofrecido sus instalaciones como depositarios autorizados para garantizar el bienestar del animal, dado su alto valor y su delicada salud, explicó el abogado con una sonrisa gélida. ¿Estará mejor cuidado que en esta chabola? La insultante descripción de su hogar no dolió tanto como la realidad de lo que estaba pasando. Se lo iban a llevar. Ahora, sin juicio previo, sin escuchar su versión. El dinero había hablado y la maquinaria se había puesto en marcha. Quiero despedirme, dijo Elías. Tenemos prisa, dijo el abogado, mirando su reloj. Déjele despedirse, maldita sea, bramó Anselmo, levantando el bastón. Los guardias civiles se tensaron, llevando las manos a sus fundas. Está bien, concedió el sargento, levantando una mano para calmar a todos. 5 minutos. Pero no intente ninguna tontería, Elías. Elías dio la espalda a los hombres de traje y a los uniformes. Caminó hacia el establo.
Sus pasos resonaban en la grava, marcando los últimos segundos de su vida tal y como la conocía. Entró en la penumbra. Lucero estaba allí, masticando heno, ajeno a que su destino se había decidido en un despacho a 500 kilómetros de distancia. Elías entró en el box y hundió la cara en el cuello del caballo. Olía a heno, a medicina y a ese olor dulce y almizclado que era, para Elías, el olor del hogar. «Te van a llevar a un hotel de 5 estrellas, chico», le susurró, conteniendo las lágrimas para no asustarlo. «Vas a comer bien. Vas a estar limpio». El caballo le empujó suavemente con el hocico, buscando una caricia. «Pero no tengas miedo», continuó Elías, y su voz se endureció, transformándose de tristeza en una promesa de acero. «No tengas miedo porque voy a ir a buscarte. No sé cómo, no sé con qué dinero, pero voy a ir». Valdemar cree que esto es un negocio. No sabe que acaba de declararle la guerra a un hombre que ya no tiene nada que perder. Fuera, el sonido de la rampa metálica del camión bajando rompió el momento. Elías besó la estrella blanca en la frente de Lucero una última vez. «Hasta pronto, compañero». Cuando salió del establo llevando a Lucero del Ronzal, Elías no miró al suelo. Miró directamente al abogado, luego a la cámara de seguridad del furgón policial. Su mirada, capturada en ese momento, no era la de un vagabundo derrotado. Era la mirada de un dueño legítimo al que le estaban robando. Y esa mirada, cuando se hiciera pública, sería mucho más peligrosa para Rodrigo Valdemar que cualquier enfermedad viral. El trayecto desde el establo hasta la verja de entrada, apenas 50 metros de tierra batida y grava, se sintió como una marcha hacia el patíbulo. Elías caminaba despacio, sintiendo la respiración tibia de Lucero en su nuca, el sonido rítmico de los cascos siguiéndole con una confianza ciega que le partía el alma. Al llegar junto a los vehículos, la realidad se impuso con la dureza del metal. 2 mozos de cuadra, vestidos con uniformes impecables que llevaban el logotipo bordado de Yeguada Valdemar, esperaban junto a la rampa del camión plateado. No eran simples peones, eran profesionales corporativos, hombres corpulentos acostumbrados a tratar con animales de media tonelada sin sentimentalismos. Uno de ellos sostenía una fusta corta de cuero, el otro, una cabezada de transporte acolchada con borreguillo sintético. El abogado de traje azul miró su reloj de pulsera, un gesto de impaciencia calculado. «Entréguenos el animal, señor Varela. Nosotros nos encargamos desde aquí». Elías se detuvo. Su mano, callosa y sucia, apretaba el ronzal de cuerda vieja con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Es un animal nervioso», advirtió Elías, con la voz ronca. «No le gustan los extraños. Nunca ha subido a un camión así. Déjenme subirlo a mí». El abogado negó con la cabeza, sin mirarle, revisando unos papeles en su carpeta. «El protocolo de la aseguradora es estricto. Una vez que tomamos posesión del activo, ningún personal no autorizado puede manipularlo. Si el caballo le da una coz dentro del camión, sería un lío legal que prefiero evitar. Entregue la cuerda». Uno de los mozos se adelantó y extendió la mano, esperando el ronzal. Tenía la mirada vacía de quien ha hecho esto 1000 veces. Elías miró a Lucero. El caballo había tensado el cuello. Sus orejas, finas y expresivas, giraban como antenas de radar, captando el sonido del motor del camión, el olor a gasóleo, sobre todo, el olor a amenaza que emanaba de esos hombres. Los hollares de la calteque se dilataron, mostrando el interior rosado, y soltó un bufido de advertencia. «Tranquilo», susurró Elías, intentando transmitir una calma que no sentía. Con un movimiento lento, doloroso, Elías soltó la cuerda. Fue un gesto físico mínimo, pero simbólicamente fue como soltar el borde de un precipicio. El mozo agarró el ronzal con rapidez y tiró hacia abajo con brusquedad para marcar dominio. «Vamos, mulo», gruñó el hombre. El cambio fue instantáneo. Lucero sintió la mano extraña, el tirón agresivo, la ausencia del toque familiar de Elías. El pánico genético de su raza, la hipersensibilidad de los caballos del desierto, estalló. El semental se encabritó. Fue una explosión de potencia dorada. Lucero se alzó sobre sus patas traseras, manoteando el aire, brillando bajo el sol como una espada desenvainada. Soltó un relincho agudo, un grito de guerra y miedo que resonó en todo el valle. «¡Quieto!», gritó el mozo, intentando tirar de la cuerda, pero la fuerza del animal lo arrastró por la grava. El segundo mozo corrió a ayudar, levantando la fusta. «Dale, dale en el pecho», ordenó el primero.
El chasquido del cuero contra la piel fina y metálica del caballo sonó como un disparo. Algo se rompió dentro de Elías. La prudencia, el miedo a la ley, los 3 años de mantener la cabeza baja, todo desapareció en una fracción de segundo ante el sonido de ese golpe. «No le toques», rugió Elías. No pensó. Se lanzó hacia adelante, empujando al mozo de la fusta con una fuerza que no sabía que tenía, derribándolo al suelo. «No le peguéis. Le estáis asustando». El caos se desató. Lucero, al ver a los hombres peleando, reculó, rompiendo el ronzal con un tirón violento de su cuello, y corrió hacia el prado abierto, con la cuerda rota colgando. «¡Atrápalo!», gritó el abogado, perdiendo su compostura gélida y retrocediendo hacia la seguridad de su furgoneta. Elías intentó correr hacia el caballo para calmarlo, pero 2 brazos fuertes le rodearon el torso desde atrás. «Elías, quieto. Para allá». Era el sargento de la Guardia Civil. «Suélteme. Van a lastimarlo». Elías forcejeó, lanzando codos y patadas, ciego de desesperación. Veía a los mozos sacando varas eléctricas del camión. Veía el terror en los ojos azules de Lucero. «Lucero. Aquí». El sargento, un hombre que conocía a Elías del pueblo y no le deseaba mal, tuvo que usar la fuerza. Con una maniobra rápida, giró a Elías y lo empujó contra el capó caliente del coche patrulla. «Te vas a buscar la ruina, Elías. Quédate quieto o te detengo por atentado». «Me da igual», gritó Elías, con la cara aplastada contra el metal, llorando de rabia. «Son unos carniceros. No saben tratarlo». Mientras el sargento le esposaba las manos a la espalda, Elías giró la cabeza para mirar. Lo que vio le heló la sangre. Lucero estaba acorralado contra la cerca por los 2 mozos y el veterinario corporativo que había bajado del camión. El veterinario llevaba una especie de rifle de dardos, pero optó por una jeringa manual aprovechando que el caballo estaba arrinconado. Con un movimiento rápido, clavó la aguja en el cuello sudoroso del animal. Lucero sacudió la cabeza, intentando morder, pero el líquido ya estaba dentro. «Sedante de acción rápida». «No», gimió Elías. Fue cuestión de segundos. El orgullo del caballo, su postura erguida, su fuego, todo se apagó. Las patas de Lucero flaquearon. La cabeza se le hundió. Sus ojos azules, antes eléctricos, se vidriaron, perdiendo el foco. Se tambaleó como un borracho. Los mozos aprovecharon la confusión química. Le pusieron una cadena sobre la nariz, una serreta de castigo, y lo arrastraron hacia la rampa. Lucero, drogado y confundido, ya no peleaba. Solo tropezaba, siguiendo el dolor de la cadena, subiendo hacia la oscuridad del camión plateado. Anselmo, que había estado viendo todo desde el porche, temblando de impotencia y vejez, golpeó el suelo con su bastón. «Malditos seáis», gritó el anciano con la voz quebrada. «Malditos seáis todos». El abogado se acercó al sargento, ajustándose la corbata. «Quiero presentar cargos. Ese salvaje ha agredido a mi personal». El sargento miró a Elías, que respiraba agitadamente contra el capó, derrotado, y luego miró al abogado con un desprecio mal disimulado. «Lo llevaré a la comisaría por resistencia y desobediencia, letrado. Lo de la agresión, yo he visto un forcejeo confuso. Deje que la justicia decida. Ya tiene lo que quería. Lárguese de mi jurisdicción». El abogado asintió, secamente. «Nos vamos. El animal está asegurado». Las puertas hidráulicas del camión se cerraron con un siseo neumático, sellando a Lucero en la oscuridad, separándolo del sol y del único amigo que había tenido. El motor rugió y el convoy comenzó a moverse. Elías sintió que le levantaban del capó. No opuso resistencia. Las esposas le mordían las muñecas, justo donde antes llevaba el reloj de su padre. ¡Qué ironía! Había vendido el tiempo para comprar la vida del caballo, y ahora la ley le quitaba la libertad y al caballo. «Vamos, Elías», dijo el sargento, con tono más suave, abriendo la puerta trasera del coche patrulla. «Entra. No empeores las cosas». Elías se dejó caer en el asiento trasero de plástico duro. Olía a tabaco rancio y a desinfectante barato. A través de la rejilla de seguridad y el cristal tintado, vio como el camión plateado se alejaba, levantando una nube de polvo que borraba el valle. Vio a Anselmo en el porche, un hombre viejo y solo, cubriéndose la cara con las manos. Elías no gritó más. El silencio que llenó el coche patrulla era más pesado que cualquier grito. Se apoyó en el respaldo, cerró los ojos y sintió como el motor del coche policial arrancaba.
se lo habían llevado todo. Pero mientras el coche descendía por el camino de tierra, una única idea cristalizaba en la mente de Elías, fría y dura como un diamante. Valdemar había cometido un error. Había tratado a Lucero como una propiedad. Había tratado a Elías como un residuo. Pero al hacerlo frente a testigos, al usar la fuerza bruta, había convertido una disputa legal en algo personal. Y Elías, sentado en aquel coche patrulla, juró por la memoria de sus inviernos en la calle que no descansaría. Ya no era una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de justicia. Y la justicia, a veces, viene de donde menos se la espera. La celda de detención preventiva de la comandancia no tenía ventanas. Solo había un banco de cemento atornillado a la pared, un inodoro de acero inoxidable sin tapa y una luz fluorescente en el techo protegida por una rejilla metálica, que emitía un zumbido eléctrico constante, capaz de taladrar el cerebro. Elías estaba sentado en el borde del banco, con la cabeza entre las manos. Le habían quitado los cordones de las botas y el cinturón. Sin esos elementos, su ropa de trabajo parecía aún más andrajosa, colgando de su cuerpo delgado como la piel de un animal muerto. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de teléfonos sonando y voces amortiguadas en el pasillo. Pero en la cabeza de Elías, el ruido era ensordecedor. Repasaba una y otra vez el momento, el golpe de la fusta, el relincho de terror, la aguja clavándose en el cuello. Le fallé, susurró al suelo de baldosas grises. Le prometí que nadie le haría daño, y dejé que se lo llevaran. Se miró las manos. Estaban vacías. Durante 3 años, esas manos habían tenido un propósito: cepillar, alimentar, acariciar, trabajar. Ahora solo eran 2 apéndices inútiles manchados de grasa y tierra. Se sintió más solo que cuando vivía bajo el puente. Porque la soledad del vagabundo es una soledad de quien no tiene nada. La soledad de esa noche era la de quien lo ha tenido todo y lo ha perdido. A 200 kilómetros de allí, el camión plateado cruzó la puerta de seguridad de la yeguada Valdemar y Partners. El lugar no parecía una granja, parecía un complejo farmacéutico de alta seguridad o un club de campo exclusivo. Los caminos estaban asfaltados y bordeados de cipreses perfectamente recortados. Los establos no eran de madera vieja, sino naves de ladrillo visto y teja pizarra, con sistemas de climatización y cámaras de vigilancia en cada esquina. El camión se detuvo frente al pabellón A, reservado para los sementales de élite y las cuarentenas VIP. Rodrigo Valdemar esperaba en el muelle de descarga, acompañado por el doctor Arís y el jefe de cuadras. Valdemar vestía un abrigo de cachemir, protegiéndose del relente nocturno, aunque su frialdad venía de dentro. «Veamos qué hemos comprado con tantos problemas», dijo Valdemar mientras la rampa descendía. Los mozos bajaron a Lucero. El efecto del sedante estaba pasando, pero el animal seguía aturdido. Tropezó al pisar el suelo de goma antideslizante del pasillo central. Bajo las luces halógenas de calidad de estudio que iluminaban el establo, el aspecto de Lucero era lamentable en comparación con los caballos de competición que asomaban sus cabezas por las puertas de caoba y latón de los boxes vecinos. Lucero estaba sucio. Tenía barro seco en las patas, la crin enredada por el viento y el pelaje opaco por el estrés y la enfermedad reciente. Era un diamante en bruto arrastrado por el fango. Valdemar arrugó la nariz. «Parece una rata callejera». «¿Seguro que es él?». El doctor Arís se acercó, esquivando un movimiento nervioso de la cabeza del caballo. Apartó un mechón de crin sucia y señaló la marca de remolino en el cuello y el brillo dorado subyacente en la piel. «Es él, señor. La genética es innegable. Solo está descuidado. Ese vagabundo lo tenía viviendo como un animal salvaje». «Limpienlo», ordenó Valdemar con desdén. «Quiero que lo laven, lo tucen y lo desparasiten. Y llamen al herrador mañana a primera hora. Esos cascos son un desastre. Quiero que brille para las fotos de la junta de accionistas del lunes». Los mozos arrastraron a Lucero hacia el lavadero. El agua caliente salió de mangueras de presión. El champú olía a coco y químicos caros. Frotaron, cepillaron y cortaron. Para Lucero, aquello no era lujo, era tortura. Estaba acostumbrado a la mano rasposa pero suave de Elías, a las palabras susurradas, al olor a pino y a lluvia. Aquí todo olía a esterilizante. Las manos que lo tocaban eran eficientes, pero frías. No había amor en ellas, solo técnica. Cuando terminaron, lo metieron en el box 1. Era una suite de 4 metros por 4. El suelo estaba cubierto de viruta de madera libre de polvo, importada de Escandinavia.
Había un bebedero automático y una red llena de heno de Timothy de primera calidad. Lucero se quedó de pie en el centro del box. Brillaba, sí. Su pelo, ahora limpio y acondicionado, resplandecía bajo los focos como oro líquido. Era la imagen perfecta del caballo millonario. Pero Lucero no comió. Ni siquiera olió el heno. Se giró hacia la puerta, pegó la nariz a los barrotes de latón dorado y soltó un relincho bajo, profundo y triste. Esperó una respuesta. Esperó la voz ronca de Elías, el sonido de sus botas viejas. Solo respondió el zumbido del aire acondicionado. El caballo bajó la cabeza hasta que su nariz casi tocó el suelo. Sus ojos azules se cerraron a medias. En ese momento, rodeado de millones de euros en infraestructura, el animal se apagó. La depresión equina, un asesino silencioso, comenzó a echar raíces en su pecho. A la mañana siguiente, en la comisaría, un guardia abrió la reja de la celda de Elías con un chirrido metálico. Varela, tienes visita. Elías levantó la vista, esperando ver a Anselmo o quizás a un abogado de oficio aburrido que le diría que estaba acabado. Pero no era ninguno de los dos. En la sala de interrogatorios, sentada con una postura rígida y una carpeta llena de papeles, había una mujer joven. No tendría más de 30 años. Llevaba un traje de chaqueta sencillo, gafas de montura negra y el pelo recogido en una coleta práctica. Cuando Elías entró, esposado, ella se puso de pie inmediatamente. No lo miró con asco. Lo miró con una intensidad feroz. Señor Varela, dijo, extendiendo una mano sobre la mesa, ignorando las esposas. Me llamo Elena. Soy abogada. Y créame cuando le digo que he dormido menos que usted esta noche, porque he pasado las últimas 8 horas leyendo cada ley de propiedad y bienestar animal de este país. Elías se sentó, desconfiado. No tengo dinero para pagarle. Todo lo que tenía se lo di al veterinario. Elena sacó su teléfono móvil y lo puso sobre la mesa. La pantalla mostraba la foto de Elías y Lucero en la clínica. El contador de compartidos marcaba ahora 50.000. Usted no me va a pagar con dinero, Elías, dijo ella, señalando la pantalla. Usted ya ha pagado con esto. La gente está furiosa. Y Rodrigo Valdemar ha cometido el error de su vida. Creyó que estaba robando un caballo a un nadie. No se dio cuenta de que estaba robando el corazón de medio país. Elena abrió su carpeta. Vamos a sacarle de aquí, Elías. Y luego, vamos a ir a por su caballo. Valdemar tiene el dinero, pero nosotros tenemos la verdad. Y en un tribunal, a veces, solo a veces, eso es suficiente. Elías miró a la mujer, luego a la foto en el teléfono. Por primera vez en 24 horas, la oscuridad en su mente se agrietó un poco. ¿Está vivo? Fue lo único que preguntó. Está vivo, aseguró Elena. Pero está solo. Así que tenemos que darnos prisa. Elías asintió. Enderezó la espalda, y aunque seguía sucio y esposado, la dignidad volvió a sus ojos. Dígame qué tengo que hacer. Rodrigo Valdemar nunca había tenido miedo de una demanda. Tenía un ejército de abogados que cobraban por hora lo que un trabajador promedio ganaba en un mes. Para él, la justicia era una ecuación matemática donde la variable dinero siempre despejaba la incógnita a su favor. Pero había algo que Valdemar no sabía manejar, el silencio. Llevaba 10 minutos de pie frente al box 1 del pabellón A, observando su inversión. Lucero no se había movido. Estaba de pie, mirando a la pared acolchada del fondo. El comedero automático, lleno de una mezcla de cereales y melaza formulada por nutricionistas olímpicos, estaba intacto. El heno de primera calidad ni siquiera había sido olisqueado. ¿Por qué no come?, preguntó Valdemar, su voz resonando con irritación en el pasillo impoluto. El jefe de veterinarios de la yeguada, un hombre que sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado, revisó su tablet con nerviosismo. Los análisis de sangre son normales, señor. No hay infección. No hay cólico. Físicamente, el animal está perfecto. Entonces, ¿cuál es el maldito problema? Valdemar golpeó los barrotes de latón con su anillo de oro. El sonido metálico hizo que Lucero estremeciera una oreja, pero el caballo no se giró. Pagué una fortuna para recuperarlo. Se ve fatal. Ha perdido brillo. Se le notan las costillas. Si lo saco a pista así, la prensa dirá que lo estoy maltratando. Es depresión, señor, aventuró el veterinario. Hiperapego. El animal ha desarrollado un vínculo patológico con el cuidador anterior. Al romper ese vínculo bruscamente,
ha entrado en un estado de apatía severa. Se está dejando morir de tristeza. Valdemar soltó una carcajada incrédula. ¿Tristeza? Es un caballo, doctor. No es un poeta romántico. Pónganle un suero vitamínico. Estimulen el apetito. Hagan lo que tengan que hacer, pero quiero que ese animal coma y brille para el lunes. No me importa la biología, me importan los resultados. Valdemar dio media vuelta y salió del establo, furioso. Al salir al sol de la mañana, sacó su teléfono. Tenía 50 llamadas perdidas de su jefe de relaciones públicas. Entró en Twitter. El hashtag #Justicia para Elías era tendencia nacional número 1. La foto de Elías besando al caballo en la clínica se había convertido en un icono. Artistas habían hecho ilustraciones. Influencers lloraban en vídeo hablando de la crueldad corporativa. Alguien había desenterrado una antigua entrevista de Valdemar donde se jactaba de recortar gastos innecesarios, y la estaban usando en su contra. Malditos pobres con demasiado tiempo libre, masculló Valdemar. A esa misma hora, la puerta de los juzgados se abría. Elías salió parpadeando ante la luz del día. Llevaba la misma ropa sucia con la que había entrado, pero alguien, probablemente Elena, le había conseguido una chaqueta limpia para cubrirse. Esperaba encontrarse solo, o quizás con Anselmo esperándole en la vieja camioneta. Lo que encontró fue un muro de sonido. Ahí está. Elías. Elías. Había unas 50 personas en la escalinata. No eran una multitud inmensa, pero hacían ruido. Había pancartas hechas a mano con cartulinas: Lucero a casa, el dinero no compra la lealtad, Valdemar ladrón. Cuando vieron a Elías, estallaron en aplausos. Elías retrocedió, asustado. Estaba acostumbrado a ser invisible, a que la gente cruzara la calle para no pasar a su lado. Ahora, desconocidos le tendían la mano, le daban palmaditas en la espalda, le ofrecían botellas de agua. Elena, la abogada, se abrió paso entre la gente y lo tomó del brazo, guiándolo hacia un coche modesto aparcado en doble fila. No diga nada a la prensa todavía, Elías. Sonría y siga caminando. Lograron entrar en el coche y cerrar las puertas, amortiguando el ruido exterior. Elías miró por la ventanilla, aturdido, viendo las caras de apoyo. ¿Por qué hacen esto?, preguntó, con la voz tomada por la emoción y el cansancio. No me conocen. Soy un exalcohólico que vive en una cabaña prestada. Elena arrancó el motor y le miró por el retrovisor. Porque la gente está cansada, Elías. Cansada de ver cómo los grandes aplastan a los pequeños. Usted representa algo que creían perdido, la decencia. Usted vendió lo único de valor que tenía, el reloj de su padre, para salvar a un amigo. Eso es heroísmo en un mundo cínico. El coche se alejó de los juzgados, rumbo a la montaña. Elías se miró las muñecas, donde las marcas rojas de las esposas aún eran visibles. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vamos a la guerra, dijo Elena con determinación. Valdemar ha conseguido una vista preliminar rápida para confirmar la propiedad. Cree que nos aplastará con papeles. Pero tengo una estrategia. Él tiene los papeles de la madre, dijo Elías, desanimado. Tiene el ADN. La propiedad se pierde cuando se abandona, explicó Elena. El Código Civil, artículo 610. Si demostramos que él quiso deshacerse de la yegua, que dio la orden de tirarla, entonces renunció a la propiedad. Lucero no es robado. Lucero es res nullius, cosa de nadie, que usted ocupó y cuidó. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Elías miró sus manos vacías. Fue hace 3 años. Fue una noche oscura. Solo estábamos el conductor del camión y yo. ¿Y el conductor? Elías se detuvo. Sus ojos se abrieron de golpe. El conductor, susurró. Elena frenó en un semáforo y le miró. ¿Qué conductor? El hombre que conducía el camión esa noche. El capataz. Recuerdo su cara. Recuerdo que estaba enfadado. No quería hacerlo. Me dijo, el jefe es un cabrón, pero yo tengo hipoteca. Me ayudó a bajar a la yegua, aunque sabía que estaba muriendo. ¿Sabe su nombre?, preguntó Elena, con un brillo de esperanza en los ojos. Manuel, dijo Elías, rebuscando en la niebla de su memoria de aquella época. Manuel Torres. Anselmo lo conocía de vista. Dijo que lo despidieron poco después por blando. Elena sonrió. Fue una sonrisa afilada, peligrosa. Si ese hombre existe, y si ese hombre guarda rencor,
Tenemos el arma humeante, Elías. Elías miró por la ventana, hacia las montañas que se acercaban. Encuéntrelo, dijo Elías. Yo voy a preparar el establo. Porque Lucero va a volver. No sé cuándo, pero va a volver. Mientras el coche subía hacia el valle, en la lujosa caballeriza de Valdemar, Lucero se tumbó en la viruta limpia. Cerró los ojos y dejó de luchar contra el sueño. En su mente, no había paredes acolchadas ni aire acondicionado. Solo había el olor a pino, el frío de la montaña y la mano callosa de un hombre que nunca lo había abandonado. La dirección que la abogada Elena había conseguido no llevaba a un barrio residencial, sino al cinturón industrial de la periferia, donde las fábricas cerradas se oxidaban bajo el sol y los bloques de pisos parecían colmenas de hormigón gris. El coche se detuvo frente al bar Los Amigos, un local con el letrero medio fundido y la persiana llena de grafitis. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Elías, mirando el lugar con desconfianza. Llevaba 3 años alejado de los bares, y el simple olor a alcohol rancio que salía por la puerta le revolvía el estómago. Según el informe de la Seguridad Social, Manuel Torres vive en el 2º piso, puerta B, dijo Elena, cerrando su carpeta. Lleva 2 años en paro. Si está en algún sitio, es ahí dentro o arriba. Subieron la escalera oscura, que olía a lejía y repollo hervido. Elena llamó a la puerta B. Nadie respondió. Volvió a llamar, más fuerte. Señor Torres. Sabemos que está ahí. Se oyó el sonido de una cadena y la puerta se abrió unos centímetros. Un ojo inyectado en sangre y una barba de varios días asomaron por la rendija. No compro nada. Y si sois del banco, ya os dije que no tengo un duro. No somos del banco, Manuel, dijo Elías. Su voz sonó profunda y segura en el pasillo estrecho. El hombre tras la puerta se quedó inmóvil. Abrió un poco más. Reconoció a Elías, aunque le costó. El hombre que tenía delante ya no era el espectro tembloroso de aquella noche en la nieve, era un hombre curtido por el sol, limpio y con una mirada de acero. Tú, murmuró Manuel. El vagabundo. El del caballo. Me llamo Elías. Y tenemos que hablar. Manuel dudó un segundo, miró a ambos lados del pasillo y finalmente abrió la puerta. Entrad rápido. El apartamento era un desastre de cajas de pizza, ropa sucia y ceniceros llenos. Manuel Torres, el antiguo capataz de la yeguada Valdemar, era la sombra del hombre que había sido. Había perdido peso y el brillo de autoridad que dan el mando y el dinero. Os he visto en la tele, dijo Manuel, dejándose caer en un sofá con los muelles rotos. Todo el mundo os ha visto. ¿Tienes agallas, Elías? Estúpido, pero con agallas. Necesitamos su ayuda, señor Torres, intervino Elena, permaneciendo de pie para no ensuciar su traje. El juicio por la custodia de Lucero es en 3 días. Valdemar reclama la propiedad basándose en el linaje. Manuel soltó una risa amarga y encendió un cigarrillo. Valdemar, ese cerdo. Me despidió 6 meses después de aquella noche. Dijo que reestructuraba personal. La verdad es que no quería testigos de sus chapuzas. Me puso en una lista negra. Nadie en el mundo ecuestre me contrata desde entonces. Entonces ayúdenos a hundirlo, dijo Elías, dando un paso adelante. Usted estaba allí. Usted condujo el camión. Usted escuchó la orden. Manuel dio una calada profunda y soltó el humo hacia el techo manchado de amarillo. ¿Y de qué sirve mi palabra contra la suya? Él tiene abogados de 1000 euros la hora. Yo soy un parado borracho. Dirán que miento por rencor. Dirán que soy un empleado descontento. No, amigo. No me voy a meter en ese nido de víboras. Elías sacó su teléfono móvil. Buscó una foto reciente, una que le había enviado un contacto anónimo desde dentro de las caballerizas de Valdemar. Era una foto de Lucero en su celda de lujo. El caballo estaba en un rincón, con la cabeza gacha, las costillas marcándose bajo la piel apagada. Parecía un animal muerto en vida. Elías le puso el teléfono delante de la cara a Manuel. Mírelo. No quiero ver, mírelo, gritó Elías, golpeando la mesa con el puño. Usted me ayudó a bajar a la madre. Usted me dijo pobre animal. Ese potro se está muriendo de pena porque Valdemar lo trata como a un activo financiero. Usted sabe lo que es un caballo, Manuel. Usted era un hombre de caballos antes de ser un capataz. ¿Va a dejar que lo mate también? Manuel miró la foto. La imagen del potro deprimido pareció atravesar su coraza de cinismo. Sus manos temblaron ligeramente. Recordó la noche de la tormenta, el frío,
la yegua gritando de dolor y la orden fría de Valdemar por el teléfono. No fue una llamada, murmuró Manuel. Elena y Elías se miraron. ¿Qué?, preguntó Elena. Manuel se levantó y fue hacia un cajón de la cocina. Rebuscó entre facturas y basura hasta sacar un teléfono móvil antiguo, con la pantalla rajada y teclas físicas. Esa noche, había mala cobertura en la montaña. La llamada se cortaba. Así que me mandó un mensaje de texto para confirmar la ubicación donde debía tirar, donde debía dejar a la yegua. Elena contuvo el aliento. ¿Conserva el mensaje? Manuel buscó un cargador viejo, lo enchufó y esperó a que la batería resucitara. Minutos eternos de silencio. Finalmente, la pantalla se iluminó con una luz azulada. Manuel navegó por el menú arcaico hasta la bandeja de entrada. Nunca borro nada, dijo Manuel. Quizás esperaba usarlo algún día para sacarle dinero. Pero nunca tuve el valor. Le tendió el teléfono a Elena. Ahí estaba. Fecha y hora. Remitente, jefe Valdemar. El texto era breve, brutal y explícito: no la lleves al veterinario. Costes excesivos. Tírala en la cuneta del KM40. Que parezca un accidente o que se la coman los lobos. Deshazte del problema. Confirmado. Elena leyó el mensaje y cerró los ojos un segundo, exhalando con alivio. Deshazte del problema, repitió ella. En términos legales, eso es res derelicta. Abandono voluntario de la propiedad. Manuel miró a Elías. Si os doy esto, él vendrá a por mí. Me arruinará la vida. Elías miró alrededor, al apartamento ruinoso, a la soledad del hombre. Manuel, con todo respeto, Valdemar ya le ha arruinado la vida. Lo único que le queda es su conciencia. Y eso es lo único que Valdemar no puede comprar. Manuel sostuvo la mirada de Elías. Vio en los ojos del ex vagabundo la dignidad que a él le faltaba. Apagó el cigarrillo con fuerza en el cenicero. Tienes razón. Que se joda. Manuel le entregó el teléfono a la abogada. ¿Cuándo es el juicio? El lunes a las 9, dijo Elena, guardando el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Le enviaré un coche. Póngase un traje, Manuel. Va a ser el día más importante de su vida. Salieron del bar al atardecer. El aire sucio del polígono industrial le pareció a Elías el aire más puro del mundo. Tenían la prueba. Tenían al testigo. Elías miró al cielo, hacia el norte, donde sabía que Lucero estaba encerrado. Aguanta un poco más, chico, susurró. Ya vamos. El juzgado de primera instancia número 4 no estaba diseñado para el espectáculo, pero aquella mañana parecía un teatro en noche de estreno. Desde las 8 de la mañana, los pasillos estaban abarrotados. Había activistas por los derechos de los animales, periodistas locales y nacionales, y un grupo considerable de vecinos del pueblo que habían bajado en autobús para apoyar a su Elías. El murmullo era constante, una mezcla de indignación y curiosidad morbosa. Cuando las puertas de la sala 3 se abrieron, se hizo un silencio reverencial. Elías entró primero. Se sentía extraño, casi disfrazado. Elena le había conseguido un traje gris marengo en una tienda de segunda mano. La chaqueta le quedaba ancha de hombros y las mangas le cubrían la mitad de las manos, mientras que el pantalón le apretaba en la cintura. Se había afeitado la barba de 3 días y llevaba el pelo gris peinado hacia atrás con agua. Parecía lo que era, un hombre honesto atrapado en un mundo que no entendía. Se sentó en el banco de la defensa, rígido, con las manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar los callos y las cicatrices de trabajo que el traje no podía esconder. Respire, Elías, le susurró Elena, colocando sus carpetas con precisión quirúrgica. No deje que le vean miedo. Eso es lo que buscan. Entonces entró Rodrigo Valdemar. Su entrada fue un estudio de poder. Caminaba con la seguridad de quien pisa alfombras persas, no linóleo barato. Llevaba un traje azul marino hecho a medida en Milán, zapatos de piel brillante y un reloj que costaba más que la casa de Anselmo. Detrás de él, un séquito de 3 abogados con maletines de cuero negro se desplegó como un batallón de infantería. Valdemar ni siquiera miró a Elías. Se sentó en el banco de la acusación, sacó una pluma estilográfica de oro y se puso a revisar documentos con un aire de aburrimiento ensayado. Todos en pie, anunció el alguacil. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas de media luna y rostro severo, entró y se sentó bajo el escudo nacional. Golpeó el mallete una vez. Se abre la sesión. Caso 402/B,
Valdemar S.L. contra Elías Varela sobre la titularidad del equino identificado como Lucero. El abogado principal de Valdemar, un hombre con voz de barítono y sonrisa de tiburón, se levantó para el alegato inicial. No usó palabras emocionales. Usó la ley como un bisturí. Señoría, comenzó, paseándose por la sala. Este caso es simple. Se trata de propiedad. No de sentimientos, no de historias virales de internet, sino de derechos de propiedad. Mi cliente, el señor Valdemar, es dueño legítimo de la yegua reproductora número 74. Tenemos certificados de ADN que demuestran, sin lugar a dudas, que el animal en disputa es descendencia biológica directa de dicha yegua y del semental Viento del Este, cuyos derechos reproductivos también pertenecen a mi cliente. El abogado proyectó en una pantalla grande los registros genéticos. Barras, números, porcentajes. 99,9% de coincidencia. Según el Código Civil, los frutos de un bien pertenecen al titular del bien. El señor Varela se apropió indebidamente de un activo perdido, no lo reportó a las autoridades y lo ocultó durante 3 años. Lo que la defensa llama rescate, la ley lo llama hurto. Pedimos la restitución inmediata del animal y compensación por el lucro cesante de estos 3 años de entrenamiento perdido. Elías escuchaba, sintiendo que cada palabra era un clavo en su ataúd. Sonaba tan lógico, tan frío, tan irrebatible. Miró a Elena. Ella estaba escribiendo notas, tranquila, como si no estuvieran describiendo a su cliente como un ladrón oportunista. Luego, Valdemar subió al estrado. Bajo juramento, mintió con la naturalidad con la que otros respiran. Señor Valdemar, preguntó su abogado, ¿qué ocurrió la noche del 12 de enero hace 3 años? Valdemar puso cara de circunstancia, un gesto ensayado de dolor contenido. Fue una noche terrible. Una tormenta de nieve azotó nuestras instalaciones de montaña. Hubo daños en las cercas. La yegua 74, una de mis favoritas, se asustó y escapó. Enviamos equipos de búsqueda, por supuesto. La buscamos durante días. Pero la nieve cubrió el rastro. Asumimos que había muerto despeñada o atacada por lobos. Fue una gran pérdida emocional y económica para la empresa. ¿Y cuándo supo que su potrillo había sobrevivido? Hace una semana, cuando vi esa foto en internet. Reconocí la marca genética de inmediato. Sentí alivio, pero también indignación al ver que alguien había retenido a mi animal en condiciones deplorables durante tanto tiempo. Elías apretó los puños bajo la mesa hasta que los nudillos le dolieron. Quería gritar. Quería levantarse y llamarle mentiroso a la cara. Tú diste la orden, tú dijiste que se la comieran los lobos. Pero Elena puso una mano sobre su antebrazo, inmovilizándolo. Quieto, susurró ella. Déjele hablar. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. El turno de la fiscalía terminó. El juez miró a Elena. Turno de la defensa. Elena se levantó. No tenía el porte agresivo de los abogados de Valdemar. Parecía pequeña en comparación. Se alisó la falda de su traje modesto y caminó hacia el centro de la sala. Señoría, dijo con voz clara, la acusación habla de propiedad y de biología. Y tienen razón. El ADN no miente. Lucero es hijo de esa yegua. Hubo un murmullo en la sala. ¿Estaba admitiendo la derrota? Valdemar sonrió con suficiencia. Sin embargo, continuó Elena, girándose para mirar directamente a los ojos de Valdemar, la ley de propiedad tiene una excepción vital. La excepción del abandono. Res derelicta. Si el propietario renuncia voluntariamente a su bien, pierde todo derecho sobre él y sobre lo que éste produzca después. Protesta, saltó el abogado de Valdemar. Mi cliente ya ha testificado que fue un accidente, una fuga. No hubo abandono voluntario. Eso dice él, dijo Elena, sonriendo por primera vez. Pero, afortunadamente, los hechos dejan huellas digitales. Elena se giró hacia el alguacil de la puerta. La defensa llama a declarar a su único testigo. El señor Manuel Torres. La sonrisa de Rodrigo Valdemar se borró. Su rostro, bronceado de solarium, palideció visiblemente. Se giró hacia sus abogados y susurró algo rápido y furioso. Las puertas se abrieron. Manuel Torres entró. Llevaba un traje barato y viejo, probablemente de su época de bodas y bautizos, que le quedaba estrecho. Estaba nervioso, sudando. Pero cuando cruzó la mirada con Elías, asintió levemente. Caminó hacia el estrado arrastrando los pies, pero con la cabeza alta.
Era un hombre roto que venía a pegar los pedazos de su conciencia. Elías soltó el aire que tenía en los pulmones. La verdadera batalla acababa de empezar. Manuel Torres subió los 3 escalones hacia el estrado con dificultad, como si llevara pesas atadas a los tobillos. Se sentó en la silla de madera, incómodo, tirando del cuello de su camisa que le apretaba demasiado. El alguacil le acercó una Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro, dijo Manuel. Su voz era ronca, áspera por años de tabaco y alcohol barato, pero sonó firme en la acústica perfecta de la sala. Elena se acercó al estrado. No llevaba notas. Sabía exactamente lo que tenía que preguntar. Señor Torres, para que conste en acta, ¿cuál era su relación laboral con el señor Rodrigo Valdemar hace 3 años? Manuel miró brevemente a Valdemar. El millonario le devolvió la mirada con una mezcla de advertencia y desprecio, pero Manuel ya no tenía miedo. El miedo se había quedado en la botella de whisky que había dejado en el fregadero esa mañana. Yo era el capataz general de la yeguada Valdemar. Llevaba 10 años trabajando para él. Supervisaba el transporte, la alimentación y el mantenimiento de las instalaciones. Gracias. Elena se giró hacia el jurado y luego volvió al testigo. El señor Valdemar acaba de testificar bajo juramento que la yegua número 74 escapó de sus instalaciones debido a una tormenta y a una cerca rota. Usted estaba de guardia esa noche. ¿Es eso lo que ocurrió? La sala contuvo el aliento. Manuel apretó las manos sobre sus rodillas. No, eso es mentira. El abogado de Valdemar se puso de pie de un salto. Protesta. El testigo está especulando y llamando mentiroso a mi cliente sin pruebas. Denegada, dijo el juez, inclinándose hacia adelante, interesado. El testigo estaba allí. Deje que hable. Continúe, señor Torres. Manuel carraspeó. No hubo ninguna cerca rota. La yegua se resbaló en el hielo del patio principal mientras la trasladábamos al box de partos. Se rompió la pata delantera derecha. Una fractura abierta. El hueso estaba fuera. Gritaba de dolor. Elías, en el banco de la defensa, cerró los ojos, recordando el sonido. ¿Y qué hicieron?, preguntó Elena suavemente. Llamé al señor Valdemar. Él estaba en una cena de gala en la ciudad. Le expliqué la situación. Le dije que necesitábamos llamar al cirujano veterinario de urgencia. La operación era posible, pero cara. Muy cara. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Valdemar? Manuel tragó saliva. Me preguntó si el potro sobreviviría si sacrificábamos a la madre. Le dije que era demasiado pronto, que el potro moriría también. Entonces se enfadó. Dijo que la yegua ya no servía para criar, que la operación costaría más de lo que valía el animal. Me ordenó que me deshiciera del problema. ¿Deshacerse del problema?, repitió Elena. ¿Qué significaba eso en el argot de la empresa? Significaba matarla o tirarla donde nadie la encontrara para no pagar incineración ni registro de bajas. Me ordenó cargarla en el camión y tirarla en la carretera vieja de la montaña. Que pareciera un accidente o que los lobos hicieran el trabajo sucio. Un murmullo de horror recorrió la sala. Valdemar estaba rojo de ira, susurrando furiosamente al oído de su abogado principal. El abogado de Valdemar se levantó de nuevo. Señoría, esto es indignante. Es la palabra de un empleado despedido por incompetencia y alcoholismo contra la de un empresario respetable. No hay ninguna prueba de esa supuesta orden. Elena caminó hacia la mesa de la defensa. Tomó una bolsa de plástico transparente sellada con una etiqueta de evidencia. Dentro había un teléfono móvil antiguo, negro y desgastado. Señoría, dijo Elena, elevando la voz, solicito presentar la prueba de la defensa número 1. El teléfono móvil personal del señor Torres. El abogado de Valdemar palideció. Objeción. La cadena de custodia de ese dispositivo. Siéntese, letrado. Ladró el juez, golpeando el mallete. Acepte la prueba. Elena se acercó al estrado y le entregó la bolsa a Manuel. Señor Torres, ¿reconoce este teléfono? Sí, es el mío. El que usaba entonces. ¿Por qué conserva un mensaje de hace 3 años? Manuel miró el teléfono como si fuera un arma cargada. Porque sabía que algún día pasaría esto. Porque esa noche, cuando tiré a la yegua en la nieve y la vi mirarme, supe que iría al infierno por ello. Guardé el mensaje para recordarme quién me mandó allí. Elena conectó el teléfono a un proyector de documentos que mostraba la pantalla en el monitor gigante de la sala.
La pantalla pixelada del viejo Nokia se iluminó. Elena navegó hasta la carpeta de guardados. Y allí estaba. Gigante. Innegable. No la lleves al veterinario. Costes excesivos. Tírala en la cuneta del KM-40. Que parezca un accidente o que se la coman los lobos. Deshazte del problema. Confirmado. Remitente, jefe Valdemar. Fecha, 12 de enero, 11:45. El silencio en la sala fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que precede a una ejecución. Elena se giró hacia el juez. Señoría, el artículo 610 del Código Civil establece que la propiedad se adquiere por ocupación de los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. Elena señaló la pantalla. Ese mensaje es una renuncia explícita de propiedad. Rodrigo Valdemar no perdió a la yegua. La tiró. La convirtió en basura. Y cuando Elías Varela la encontró, no robó nada. Recogió lo que este hombre desechó. Elías Varela no es un ladrón. Es un reciclador de almas. Protesta, gritó el abogado de Valdemar, desesperado, sabiendo que el caso se les escapaba de las manos. El mensaje podría estar manipulado. El testigo es un borracho resentido. El turno de preguntas pasó a la acusación. El abogado de Valdemar se lanzó sobre Manuel como un perro de presa. Señor Torres, ¿es cierto que fue despedido 6 meses después por llegar ebrio al trabajo? Sí, dijo Manuel. ¿Es cierto que tiene antecedentes por altercados públicos? Sí. ¿Es cierto que odia al señor Valdemar por despedirle? Manuel se inclinó hacia el micrófono. Por primera vez, miró directamente a Rodrigo Valdemar. Sí, soy un borracho. Bebo para olvidar la cara de esa yegua muriendo en la nieve. Bebo para olvidar que fui un cobarde que siguió sus órdenes. Pero ser un borracho no me hace mentiroso, abogado. Y prefiero ser un borracho arrepentido que un millonario que deja morir a seres vivos por ahorrarse 1000 euros. El abogado se quedó mudo. No había pregunta que pudiera desmontar esa honestidad brutal. No hay más preguntas, murmuró, volviendo a su asiento. El juez miró el mensaje en la pantalla, luego miró a Valdemar, que ahora evitaba su mirada, hundido en su silla, consciente de que las cámaras de prensa al fondo de la sala estaban capturando el momento exacto de su destrucción pública. El juez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Este tribunal ha visto suficiente por hoy. Haremos un receso de 1 hora para deliberar y dictar sentencia. Cuando Manuel bajó del estrado, sus piernas temblaban, pero ya no parecían llevar pesas. Al pasar junto a la mesa de la defensa, Elías se levantó y le tendió la mano. Gracias, Manuel. Manuel estrechó la mano callosa de Elías. No me des las gracias, Elías. Solo he limpiado mi propia mierda. Ve a buscar a tu caballo. Elías vio salir a Manuel de la sala, un hombre que seguía siendo pobre, seguía estando solo, pero que caminaba un poco más erguido que cuando entró. Elena cerró su carpeta con un golpe seco y satisfactorio. Lo tenemos, Elías. Jaque mate. La hora de receso pareció durar un siglo. Elías permaneció sentado en el banco de la defensa, mirando fijamente la madera rayada de la mesa. No se atrevía a levantar la vista, como si hacerlo pudiera romper el hechizo de esperanza que el testimonio de Manuel había tejido. Elena, a su lado, estaba tranquila, pero golpeteaba rítmicamente su bolígrafo contra su carpeta. Incluso para ella, que estaba acostumbrada a la frialdad de los tribunales, lo que estaba en juego ese día trascendía lo legal. Finalmente, la puerta lateral se abrió. Todos en pie. El juez entró. Su rostro era inescrutable. No miró a nadie mientras se acomodaba la toga y organizaba sus papeles. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las bombillas del techo. Rodrigo Valdemar se puso de pie, alisándose el traje. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una tensión rígida en la mandíbula. Sus abogados evitaban mirarle. Sabían, mejor que nadie, que el mensaje de texto había sido un torpedo directo a la línea de flotación de su defensa. El juez se aclaró la garganta y acercó el micrófono. He revisado las pruebas presentadas y he escuchado los testimonios, comenzó el juez con voz grave. Este caso, en apariencia complejo, se reduce a una cuestión fundamental de derecho civil y moral. El juez se quitó las gafas y miró directamente a Valdemar. Señor Valdemar, su defensa se basó en el argumento biológico de la propiedad. Afirmó que el potro es suyo porque la madre era suya.
y bajo circunstancias normales, la ley le daría la razón. Valdemar irguió un poco la cabeza, recuperando un ápice de esperanza. Sin embargo, continuó el juez, y esa palabra cayó como una guillotina: la propiedad no es un derecho absoluto e ilimitado. La propiedad conlleva obligaciones. La primera de ellas es el cuidado y la custodia. La prueba número 1 de la defensa, el mensaje de texto enviado por usted la noche del incidente, demuestra de manera irrefutable una voluntad de abandono. El juez levantó el papel con la transcripción del mensaje. Al ordenar deshacerse del problema y sugerir que el animal fuera abandonado a su suerte o a los depredadores, usted renunció voluntariamente a su derecho de propiedad. Legalmente, convirtió a la yegua y a su descendencia no nata en res derelicta. Cosas abandonadas. Basura. Valdemar se puso rojo, abriendo la boca para protestar, pero su abogado le agarró del brazo con fuerza para que se callara. Por otro lado, dijo el juez, girando la cabeza hacia Elías, tenemos al señor Varela. Un hombre que, encontrando ese bien abandonado en estado crítico, no actuó con ánimo de lucro, sino con humanidad. Ejerció lo que en derecho llamamos ocupación y gestión de negocios ajenos. Invirtió tiempo, recursos que no tenía y afecto para preservar la vida que usted despreció. El juez volvió a ponerse las gafas y leyó la sentencia. Por todo ello, este tribunal falla lo siguiente: primero, se desestima íntegramente la demanda de Valdemar S.L. Segundo, se reconoce la titularidad legal y exclusiva del equino acalteque identificado como Lucero a favor de don Elías Varela, por derecho de ocupación tras abandono. Un grito ahogado recorrió la sala. Elías sintió que las piernas le fallaban. Se agarró a la mesa para no caer. Tercero, prosiguió el juez, elevando la voz para acallar el murmullo, dada la mala fe procesal y la evidencia de crueldad animal implícita en el abandono, condeno al señor Rodrigo Valdemar al pago de todas las costas del juicio. Asimismo, se deducirá testimonio a la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue la posible responsabilidad penal por maltrato animal. El juez golpeó el mallete con un sonido seco y definitivo. Se levanta la sesión. La sala estalló. Los vecinos del pueblo, los activistas y los curiosos rompieron en aplausos y vítores. Fue un estruendo de alegría pura, desordenada y humana. Elías se derrumbó en la silla. No eran vítores lo que él oía, era el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en años, lloró sin amargura. Lloró de alivio. Lloró porque la pesadilla había terminado. Sintió una mano en su hombro. Era Elena. La abogada, siempre tan profesional, tenía los ojos brillantes. Lo hemos conseguido, Elías, dijo con la voz entrecortada. Es tuyo. Nadie te lo puede quitar nunca más. Es tuyo. En el otro lado de la sala, la escena era muy diferente. Rodrigo Valdemar recogía sus cosas con movimientos bruscos y furiosos. Sus abogados intentaban explicarle las opciones de apelación, pero él los apartó de un empujón. Sabía que no había apelación posible contra la opinión pública. Su reputación estaba destruida. Al pasar cerca de la mesa de la defensa para salir, Valdemar se detuvo un segundo. Miró a Elías. Disfruta de tu caballo, vagabundo, escupió con veneno. Te arruinarás intentando mantenerlo. Elías se levantó. Se secó las lágrimas y miró al millonario a los ojos. Ya no había miedo. Ya no había inferioridad. Quizás, dijo Elías con calma. Pero será una ruina feliz. Algo que usted, con todo su dinero, nunca entenderá. Valdemar resopló y salió de la sala, perseguido por los flashes de las cámaras y los abucheos de la gente en el pasillo. Huía como un animal acorralado. Elías se giró hacia Elena y la abrazó. Fue un abrazo torpe, fuerte, desesperado. Gracias, susurró. Me ha devuelto la vida. Elena sonrió, dándole unas palmaditas en la espalda. Vaya a buscarlo, Elías. Vaya a sacar a su chico de esa cárcel de oro. Elías asintió. No esperó a firmar papeles. No esperó a hablar con la prensa. Salió corriendo del juzgado, bajando las escaleras de dos en dos, con la chaqueta del traje ondeando al viento. Tenía una cita. Y llevaba 3 días de retraso. El regreso a la yeguada Valdemar no fue como prisionero, sino como conquistador. Elías llegó 2 horas después del veredicto. No iba solo. Una caravana de coches de la prensa y simpatizantes lo seguía a una distancia respetuosa, pero él apenas los notaba. Iba en la vieja camioneta de Anselmo, que esta vez, milagrosamente, no se averió.
Al llegar a la puerta de seguridad, los guardias, que días antes lo habían mirado con desprecio, abrieron la barrera rápidamente, evitando su mirada. Nadie quería problemas con el hombre que acababa de derribar a su jefe. Elías bajó del vehículo frente al pabellón A. El silencio en las lujosas instalaciones era sepulcral. Caminó por el pasillo central, ignorando la arquitectura de millones de euros. Solo tenía ojos para el final del corredor. En el box 1, Lucero estaba tumbado. No se había levantado para comer. Estaba ovillado sobre la viruta, una masa de huesos y piel opaca que había renunciado a luchar. Elías abrió la puerta. El chirrido de las bisagras hizo que el caballo moviera una oreja. «Oye», susurró Elías, arrodillándose en la viruta limpia. «Ya es hora de irse a casa». Lucero abrió un ojo. El azul estaba apagado, grisáceo. Pero entonces olió algo. No era el olor estéril de los mozos. Era olor a tierra, a tabaco barato, a sudor familiar. Olor a seguridad. El caballo soltó un bufido trémulo y levantó la cabeza. Elías le acarició el hocico, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la nariz aterciopelada del animal. «Te dije que vendría. Te lo prometí». Con un esfuerzo que parecía imposible minutos antes, Lucero replegó las patas y se alzó. Se tambaleó un poco, pero cuando Elías le puso el ronzal, su viejo ronzal de cuerda, no el de cuero caro de Valdemar, el caballo se irguió. Salieron juntos a la luz de la tarde. Cuando cruzaron el umbral, las cámaras dispararon sus flashes desde la verja, pero Elías no se detuvo. Subió a Lucero al remolque prestado, cerró la puerta y miró hacia la oficina de cristal en la planta alta. Las persianas estaban bajadas. Valdemar se escondía. Elías subió a la camioneta. «Vámonos, Anselmo. Este sitio huele a dinero muerto». 6 meses después. El valle había cambiado. O quizás, el valle era el mismo, pero lo que había crecido sobre él era nuevo. Donde antes había una cabaña de herramientas y cercas rotas, ahora se alzaba una estructura de madera robusta y piedra local. Un cartel de madera tallada a mano colgaba sobre la entrada principal, Yeguada y Santuario El Lucero. Elías caminaba por el pasillo central de su nuevo establo. No vestía trajes italianos, pero su ropa era nueva, botas de cuero de buena calidad, pantalones de trabajo limpios y una camisa de lino. Caminaba con la seguridad de un hombre que es dueño de su tierra y de su destino. La victoria legal había traído consigo algo más que el caballo. La indemnización por daños y perjuicios, sumada a las costas legales que Valdemar tuvo que pagar, fue sustancial. Pero el verdadero capital llegó después. Inversores éticos y criadores internacionales, fascinados por la genética perdida de la calteque y la historia de resistencia, habían ofrecido contratos para futuros derechos de monta. Elías no aceptó cualquier oferta. Rechazó millones de quienes solo querían un trofeo. Aceptó solo a aquellos que respetaban su filosofía: el caballo es primero, el negocio después. Salió al porche de su casa, una construcción modesta pero cómoda, con grandes ventanales que miraban a la montaña. Anselmo estaba allí, sentado en una mecedora nueva, fumando su pipa con una sonrisa de satisfacción que no se le borraba. «Ha llegado el correo, socio», dijo Anselmo, señalando un montón de cartas. Eran solicitudes de visita de universidades de veterinaria, cartas de fans y una revista ecuestre de prestigio, Horse y Hound, que traía en portada una foto: Elías y Lucero galopando libres en la nieve. El titular rezaba: «El hombre que susurraba a la verdad». «Déjalo ahí», dijo Elías, restándole importancia. «Hoy no hay oficina. Hoy es día de campo». Elías bajó al prado principal. La hierba estaba verde y alta gracias al nuevo sistema de riego. Y allí estaba él. Lucero. Ya no era el animal flaco y enfermo de la celda. Era un monumento a la naturaleza. Su pelaje había recuperado y superado su antiguo esplendor. Bajo el sol del atardecer, el caballo parecía estar hecho de fuego y oro fundido. Sus músculos se movían como maquinaria de precisión bajo la piel metálica. Al ver a Elías, el semental relinchó y galopó hacia él, frenando en el último segundo con una delicadeza asombrosa. Frotó su cabeza contra el pecho de Elías, buscando las caricias habituales. Elías hundió las manos en la crin dorada. Miró alrededor. Tenía tierras. Tenía dinero en el banco suficiente para no volver a pasar frío jamás. Tenía el respeto del mundo. Pero mientras el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Elías comprendió que su verdadera riqueza no estaba en los cheques ni en la propiedad. Su riqueza estaba en ese momento.
en el calor del animal que respiraba junto a él, en saber que había bajado al infierno y había vuelto sin vender su alma. Elías sonrió, una sonrisa plena y tranquila. Vamos, chico, le dijo al oído. Mañana tenemos mucho trabajo. El mundo quiere ver cómo brillas. Y juntos, el hombre que fue mendigo y el caballo que fue basura, caminaron hacia su casa, brillando ambos con una luz que ningún dinero podía comprar. Fin. Esta historia nos enseña que la verdadera pobreza no es tener los bolsillos vacíos, sino tener el alma en venta. Elías, un hombre que dormía entre cartones, nos demostró que la dignidad es la única moneda que no se devalúa y que la lealtad es un lujo que el dinero de Rodrigo Valdemar jamás pudo comprar. Al final, el brillo dorado de Lucero no era solo genética, era el reflejo del amor inquebrantable de quien lo salvó del barro. A veces, para encontrar el tesoro más grande de tu vida, primero tienes que estar dispuesto a perderlo todo por lo correcto. Llamado a la acción, cierre dramático. ¿Y tú? ¿De qué lado de la historia estás? Si sentiste la rabia de la injusticia y el alivio de la libertad, dale un me gusta a este video. No lo hagas por nosotros, hazlo para que el algoritmo entienda que las historias de justicia real importan más que las tendencias vacías. Comenta abajo, si estuvieras en los zapatos de Elías, con solo un reloj viejo y un futuro incierto, ¿habrías vendido tu pasado para salvar a un amigo, o habrías seguido caminando? Quiero leer tu verdad. Si crees que el mundo necesita más guardianes y menos mercenarios, comparte esta historia. Que llegue a quienes han perdido la esperanza. Y si quieres formar parte de este refugio, si quieres más historias que desafíen la lógica y toquen el alma, suscríbete y activa la campana. Porque aquí no contamos cuentos de hadas, contamos la cruda y hermosa realidad.